Manual del Maestro de un Curso de Milagros, capítulo 5, ¿cómo se logra la curación? Y acá nos dice el curso que para que la curación pueda tener lugar, es necesario entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin este entendimiento, la curación es imposible. Entonces, nos da tres subcapítulos. El subcapítulo 1 nos dice el propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. Y prestemos atención a esto, ¿no? O sea, si yo no pienso más que tengo dolor, dejo de sufrir. Y si dejo de sufrir, me curo. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo? Y algo que tiene valor para él. Y recuerdo haber estudiado Freud, que decía la ganancia secundaria de estar enfermo, decía Freud, ¿no? Esto de que nos cuiden, de que nos quieran, de que nos ayuden, ¿no? Y esto también habla de esto, ¿no? O sea, a veces estar enfermo inconscientemente nos conviene. Indudablemente cree que está ganando un precio módico el que se enferma, ¿no? Por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección y es una decisión. La enfermedad es una decisión. Es la elección de la debilidad procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar que el Hijo de Dios quiere ocupar el trono del Padre. Y a Dios se lo ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. ¿Y qué representaría la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo. Mas si él elige la muerte, su debilidad, y su debilidad se convierte en fuerza, ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. Claro, nos enfermamos porque queremos ser más que Dios, ¿no? O sea, y queremos sufrir también, ¿no? Tenemos miedo, y ese miedo nos enferma. Subcapítulo 2, un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, y anótenlo, uno se curaría. Con esto no gano nada. Pero antes, de poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, que resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares son intentos de dotar al cuerpo como motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para la cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. Fíjense que ni siquiera los médicos nos pueden curar si nosotros no decidimos tener un cambio de percepción. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen entenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a esa elección. El paciente podrá levantarse sin la ayuda del médico y decir: no tengo ninguna necesidad de esto, no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? El reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente.
Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son la misma cosa. Y en otra parte dice que los enfermos, ¿no? En el capítulo de la enfermedad, los enfermos son los que no perdonan y además tienen culpa. Entonces yo pregunto si alguna persona que está enferma o mal tiene culpa, tiene algún perdón pendiente. Hay que empezar por ahí para sanar. Para aceptar la liberación, la significancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable, dice acá. Con esta idea el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner una causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme el mundo. El valor de la transferencia de una idea no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tiene ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos sus efectos que parecían tener. Caso y efecto no son sino una réplica de la creación. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Y el subcapítulo 3, la función del Maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del Maestro de Dios no es otra cosa que la regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con Él. Con ellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tienen una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad lo han elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto, solo con sospechar se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son el símbolo de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre, representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios ya les ha dado, que ese remedio es el perdón, ya lo sabemos. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan usualmente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres la enfermedad en su lugar? Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y por lo tanto no son en modo alguno diferentes. Los hijos de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y aún es tal como Dios le creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan ilusiones. Así éstas se llevan ante la verdad y la verdad no se lleva ante ellas. De esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otros, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver la voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de la enfermedad, que nos hace recordar que la enfermedad está en la mente. Curemos la mente, perdonemos,
decidamos de nuevo. Empecemos a ver unión y no separación. Y vamos a curar y sanar. Gracias por estar ahí. Les mando un besito enorme. Miles de bendiciones.